Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente en tu casita a través de este medio. Hoy es día miércoles, es nuestro estudio de Compañía de Profetas, así que prepárate, ten ahí tu Biblia, tu cuaderno, lo que tú necesites para hacer tus notas. Vamos a comenzar dándole las gracias al Señor por este hermoso tiempo y que sea Él quien tome el control. Amén. Padre amado, Padre bendito, gracias Señor porque tú eres bueno, Señor. Gracias Padre Santo porque hemos visto tu amor, hemos visto tu misericordia, Señor, y hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Gracias Padre Santo porque podemos hoy, Señor, estar reunidos a través, Señor, de este medio, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Te suplico, Señor, que descienda, Señor, esa unción magistral, Señor, y que tú uses mi boca, Señor, para poderme dar a entender, Señor, lo que tú quieres que sea lo que hoy nosotros debemos, Señor, comprender de ti, Padre Santo. Y no solamente comprenderlo, aprenderlo, Señor, sino que vivirlo, Padre Santo. Gracias, Papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Recuérdate que es una enseñanza, no es una prédica. Es como tener un poquito más de libertad, de sentirnos en confianza. Y es hermoso, mi amado hermano. El tema de hoy, mi amado hermano, es el profeta Joel. Este es el que nos tocaría hoy. Y la verdad que yo me deleitaba, mi amado hermano, cuando estaba estudiándolo, y la verdad que tiene tanta enseñanza y tantas cosas que nos es imposible darlo en una clase, pero que el Señor nos ayude para que Él guíe qué es lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, para dar inicio, mi amado hermano, quiero que me acompañes, por favor, al libro de Joel, capítulo 1, versículo 1, y lee juntamente conmigo, mi amado hermano. Y la palabra del Señor dice, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Vemos cómo aquí nos menciona Joel, así que efectivamente vamos a ver que el autor del libro es precisamente el profeta Joel. Dice que su papá se llamaba Petuel, y el cual cada nombre que vamos a ir viendo tienen un significado. Nosotros a través del estudio hemos aprendido cómo en el Strong, ya sea en el hebreo o en el griego, tienen una numeración y tienen un significado. Y podemos ver que Joel es del hebreo 3100, que significa Jehová es Dios. Y como veíamos en el versículo 1, capítulo 1, que también él era hijo, él tenía un padre, y su padre se llamaba Petuel, y eso significa agrandado de Dios. Nosotros podemos ver, si tú te abocas a más estudios, las Biblias generalmente, dependiendo de la versión, también tienen estudios, tienen cómo poder uno ir leyendo la palabra, ir aprendiendo más de ella. Nos dice que así como Joel tiene el significado, aunque la mayoría le llama más Jehová es Dios y Petuel agrandado de Dios, hay otros que le dan también otros significados porque están compuestos de otras numeraciones. También cuando nosotros hablamos de Joel, mi amado hermano, primeramente vimos que Joel es el autor del libro, valga la redundancia, del libro de Joel.
Este es uno de los 12 libros a los cuales se le conoce en la Biblia como los profetas menores. Y cuando hablamos de profetas menores, ya sabemos que no es porque sean de menos importancia, sino que es porque contienen un contenido menor que, por ejemplo, decir Isaías, que tiene 66 capítulos. Si hablamos de Joel, vamos a ver que solamente tiene 3 capítulos, por eso es que se le llama profeta menor. Cuando leemos el libro de Joel, mi amado hermano, nos damos cuenta que tiene una hermosa escritura. Es casi como un poema. Entonces, eso nos hace ver como que Joel había obtenido estudios. Él tenía una buena educación si nos ponemos a leer lo que es el libro de Joel. También podemos ver que así como en otros profetas, mi amado hermano, a veces habla que fue y le dio palabra al rey tal y así, vamos a ver que en el libro de Joel no se encuentra ninguna fecha exacta, no se menciona el nombre de un rey y no podemos hablar entonces que tenga una fecha exacta. Sin embargo, los estudiosos, ahí metiéndome yo en la palabra, creen que el que estaba reinando era el rey, que era un niño, que recibió el reinado a la edad de 7 años. Entonces, se cree que el tío de este rey, se me fue el nombre ahorita, mi amado hermano, el tío de este rey era sacerdote. Entonces, si tú empiezas a leer el libro de Joel, te vas a dar cuenta que le habla a los ancianos y a los sacerdotes, pero no menciona en sí el nombre de ninguno. Entonces, por eso no se puede dar una fecha exacta. Ahora bien, se dice que el destinatario de toda la profecía que dio Joel es para todas las personas y se dio al reino de Judá, que era el reino del sur. Espero que estés anotando, que estés ahí apuntando. Después tú puedes enriquecer todo este estudio y es un estudio que te va a llenar mucho, mi amado hermano. Amén. Entonces, sigamos, amado hermano, cuando hablamos de perdón, hermano, que tome agua, pero se me seca algo en mi boquita, entonces tengo que estar tomando agua. Cuando hablamos de Joel, que significaba Jehová es Dios, porque eso significa su nombre, también vimos que puede tener otros significados. Y cuando vemos otro significado de él, también es el que agrada a Dios. Cuando vemos nosotros que el significado de su nombre es el que agrada a Dios, vamos a ver un poquito de lo que es agradando. Y vemos que agradar nos habla de lo que es reconocer una paternidad. Y eso lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 20, que dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Vemos cómo Joel, su mismo nombre dice que él agrada a Jehová, agradando a Jehová. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, vemos que una forma de agradar es reconocer paternidad. ¿Por qué les digo esto, mi amado hermano? Porque nosotros hemos aprendido a través de la palabra, en doctrina, que hay paternidades.
nosotros somos seres tripartitos, estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Y entonces cada uno de ellos tiene una paternidad. Eh, Tenemos el Padre de los Espíritus, que es el Señor. Tenemos al Padre biológico, que precisamente hoy se le está celebrando el Día del Padre, así que aprovecho a todos los hermanos que el Señor los bendiga y que les guíe y les dé sabiduría, mi amado hermano, para guiar a tus hijos, para llevar a tu familia ahí sí que como cabeza del hogar a buscar el rostro del Señor. Así que regresando al tema, mi amado hermano, como te decía, el padre biológico pues es el papá y tenemos el padre del alma que es el ministro, que es el pastor. Entonces, cuando nosotros hablamos de Joel, de los profetas, aquí vemos cómo en el primer versículo dice que él tenía su padre y mirábamos el significado de él y quiere decir que él tenía un papá. Y es tan importante que en un ministerio primario uno reconozca una paternidad ministerial, mi amado hermano. No puedes, ahí sí que como diría nuestro apóstol, ¿verdad? Diría, ¿y qué pata puso este huevo, verdad? No, que tenemos que decir, bueno, mi pastor es fulanito de tal y yo no ando ahí como, ahí sí que solo, sin nadie que sepa quién soy yo. Y vemos cómo Joel tenía un padre. Amén. También vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra, al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es agradando a Dios antes que a los hombres. Un profeta puede ser tentado, mi amado hermano, porque ya sea que la gente siempre se le está acercando, los hermanos siempre están como queriendo saber o que le profeticen o que le digan algo, y entonces están tentados a querer agradar al hombre, a decirle lo que el hombre quiere oír y no lo que realmente el Señor quiere decir. Ahí sí que el corazón de un profeta, mi amado hermano, siempre está siendo probado constantemente, y cuando él es probado constantemente, esto lo lleva a conocer sus propias intenciones. Amén. En Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos ahí sí que un ejemplo claro fueron los fariseos, mi hermano, cuando ellos buscaban ser vistos, pero como ellos buscaban el reconocimiento humano, ellos ahí obtenían su recompensa. Mas, sin embargo, un profeta de Dios, él busca la recompensa del cielo, no la recompensa que está aquí en la tierra. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque muchos se dicen ser profetas, pero lo que quieren muchas veces es sacar algo de la persona a la cual ellos van a profetizar, o son profetas ahí sí que errantes que, como te decía, no tienen una paternidad. En Mateo 3:17 vemos que el Padre se agrada del Hijo. Y siempre he dicho, mi amado hermano, nuestro mayor ejemplo, ahí sí al cual nosotros debemos seguir sus pasos, es nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 3:17 dice la palabra, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía,
este es mi Hijo amado en quien me he complacido, en el que me he agradado. A Dios le agrada que se hagan las cosas en el poder del Espíritu, mi amado hermano, y no por fuerza humana. Un profeta que dice que habla en nombre de Dios y el tal, póngale usted nombre o lo que quiera, dice, así dice el Señor, pero el Señor no ha dicho nada, sino que es un invento de Él. A esto, mi amado hermano, se le llama hechicería. Es algo tan delicado. Y la palabra dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Así que tú que profetizas, ten mucho cuidado de hablar lo que realmente viene del Señor. Y si no, mejor detenernos y decir, mejor quedarnos calladitos y no decir, el Señor me dijo y el Señor no ha dicho nada. Un ejemplo de esto es el profeta Balaam, mi amado hermano, que profetizó y dijo algo que el Señor no había dicho. Amén. Cuando vemos el libro de Joel, mi amado hermano, él, la verdad que yo quería poner tantos versículos, pero para eso tendría que haber puesto desde Joel 1:1 hasta Joel 3, 30 y algo, creo yo. Y no tenemos tiempo, pero ahí te comparto unas cosas que para mí son importantes, espero que para ti también, y pues léelo, y yo sé que el Señor también te va a dar a ti otras cosas más. Vemos a Joel que una de las cosas que menciona en el libro de Joel es la restitución, mi amado hermano. Y también vemos ciertos elementos que tú que estás en compañía de profetas, pues ya tienes ese conocimiento, y uno de los elementos que son mencionados ahí es el trigo, el vino, el aceite, y pues nosotros sabemos que el trigo puede significar o simbolizar lo que es la palabra del Señor. El vino es fortaleza, es el gozo, y el aceite puede representar el Espíritu Santo o la unción. Ahí sí que son elementos que nosotros ya conocemos. Y si no, pues si tú estás comenzando, pues empiézate a familiarizar con ellos. Y en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 19, dice, el Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaréis de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. También podemos leer el versículo 25, siempre del capítulo 2 de Joel, dice, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Si tú te pones a leer lo que es el libro de Joel, vemos cómo en el capítulo 1 habla de la langosta, del saltón, del pulgón, del revoltón, que vienen ahí sí que acabar con toda la siembra, viene una destrucción de lo que son sus granos, y también habla de una sequía, mi amado hermano. Pero aquí vemos cómo el Señor usa a Joel para que él anuncie esa restitución. Él viene ahí sí que alza la voz anunciando un nuevo tiempo de restitución. Cuando vemos que habla de estos aquí ya en Joel 25, donde habla de que compensaré lo que se comió la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga. Ahí vemos representado, amado hermano, 4 etapas de la vida del ser humano.
Hay muchas maneras de simbolizarlo. Puede simbolizar las 4 etapas de la vida de una persona, que es la niñez, la adolescencia, la etapa adulta y la vejez. Son las 4 facetas donde puede que vengan estas, la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga, a querer destruirnos, como lo mencionaba en el capítulo 1. Yo he visto y cómo hay potestades, porque también le podemos llamar así, para algunos es el devorador, el destructor, se me fue el nombre de los otros 2, pero son 4 potestades que también pueden estar atacando a tu vida. Y pueda que desde la niñez, desde que tú estás en el vientre de tu madre, quiera venir alguna de estas potestades a querer destruirte. Y el propósito es que ahí sí que el que tú no nazcas o el que tú no cumplas el propósito al cual el Señor te llamó. Por eso es tan importante que nosotros veamos qué es lo que está sucediendo. Y aún así, mi amado hermano, porque hay personas que testifican, o platicando uno con ellos dice, ay, es que perdí mucho tiempo, pero como no acepté al Señor cuando fui joven, sino que ahora que ya estoy mayor. Pero ahí está la promesa, ahí está la restitución que nos habla Joel en el capítulo 2, versículo 25. Dice, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. El Señor es bueno, mi amado hermano, y no todo está perdido. Ahí sí que Él trae restitución, sobre todo en este tiempo, mi amado hermano. Un ejemplo claro que podemos ver en la palabra del Señor, y hablábamos en una prédica hace un mes o unos meses, que es la tsunamita. Y la tsunamita, todos sabemos que también vino ella se tuvo que ir de su casa por 7 años, pero cuando ella regresa nuevamente, se le restituye lo que produjeron esos 7 años. Entonces, créele al Señor, que esa palabra profética que está en Joel, tú la tomes, que tú la hagas tuya, que tú la hagas vida. Si tú crees que algo se quedó ahí perdido, tal vez desde la niñez, desde tu juventud, yo no sé qué edad puedas tener tú, pero créele al Señor que no todo está perdido y que Él te puede restituir lo que tú crees que ya no se puede recuperar. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, aquí vamos a leer un poquito, mi amado hermano. Así que te invito a que tomes tu Biblia y leamos juntos. Vamos a leer del 1 en adelante, del capítulo 2 de Joel, y dice, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Tú puedes ver ahí el día del Señor. Guarda eso ahí en tu cuadernito y vamos a seguir leyendo, pero recuérdate que estamos hablando del día del Señor. En el versículo 2 dice, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes. Se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa.
4. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren. Versículo 5. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla, cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. No se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Vamos a leer el 11 y dice, el Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. Aquí nuevamente vemos cómo termina diciendo, comenzaba, si tú te recuerdas, el día del Señor, y termina en el versículo 11 hablando del día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? El día del Señor, mi amado hermano, se conoce como el día ardiente, el día grande. Creo que todos ya conocemos de lo que está hablando aquí, porque nuestro apóstol precisamente nos ha hablado bastante de escatología. Y cuando vemos a Joel, mi amado hermano, vemos cómo yo creo que él es uno de los profetas que más habla de lo escatológico, ahí sí que lo que sucederá en el día del Señor, mi amado hermano. Podemos hablar ahí sí que podemos hablar lo vamos a ver despuesito, de que habla del derramamiento del Espíritu Santo, y nosotros que ahí sí que recibimos a Cristo en nuestro corazón y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos esa guianza, mi amado hermano, para ir ahí sí que ese discernimiento, esa revelación venga a nuestra vida. Y yo la verdad le doy la gloria y la honra al Señor, porque ahí sí que el ministerio al que nosotros pertenecemos, el Señor le ha dado bastante revelación a nuestro apóstol y hemos aprendido sobre eso. El día del Señor pues comienza después de lo que la iglesia es arrebatada, mi amado hermano, y comienza con lo que es la tribulación, la gran tribulación. Y también ahí, si tú te detienes a leer, por eso te decía, hay tanto que te puedes deleitar en el estudio del libro del profeta Joel, donde vas a ver que claramente habla de la guerra del Armagedón, habla del milenio, habla de la tribulación, y son cosas que nuestro apóstol constantemente nos ha estado hablando en estos últimos tiempos, porque antes, imagínate, qué bendición la del profeta Joel, que esto se calcula que fue, creo yo, más o menos 800 años antes de Cristo, 800 más o menos antes de Cristo, y el Señor le revela esa profecía a él de los tiempos finales que ahora nosotros lo estamos viendo tan cerca, mi amado hermano. Yo creo que más que ver todo lo que va a acontecer, mejor pidámosle al Señor tener ese galardón, el poder ser arrebatados y no vivir ese
día del Señor, porque como dice aquí en la palabra, ¿y quién podrá soportarlo, mi amado hermano? ¿Quién? Si son cosas tan duras que ahí habla de sangre, de fuego, tú despacito en tu casa puedes ahí ponerte a leer la palabra y con ayuda del Espíritu Santo recibir más revelación de lo hermoso que tiene esta escritura. Sigamos, mi amado hermano. En el versículo 12 del capítulo 2 de Joel dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La misericordia de Jehová, mi amado hermano, es tan grande. Él nos llama, y así como llamó al pueblo de Judá al arrepentimiento, él está llamando constantemente a su pueblo para que se arrepienta, pero ese arrepentimiento, mi amado hermano, no debe de ser así como aquí dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Muchas veces queremos o creemos engañar a Dios y queremos aparentar algo que no somos. Ahí sí que queremos rasgar nuestros vestidos, solamente lo exterior, llorar, ¿qué te digo yo? Hacer como en el tiempo de ellos, ¿verdad? Silicio, se ponían ropas ásperas, echaban ceniza para que vieran que ellos estaban arrepentidos en cierta manera. Pero el Señor no le interesa eso, no le interesa las apariencias, lo que tú puedas dar a entender a los demás, no, que más bien Él quiere que rasguemos nuestros corazones, que en la intimidad realmente nosotros digamos, Señor, te fallé, ser sincero, decirle cuáles son tus debilidades, ahí sí que abrir tu corazón delante de Él. No podemos ahí sí engañar al Señor, mi amado hermano. Más bien debemos de pedir esa misericordia, porque esta palabra llena mi corazón, dice, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Vemos cómo en los profetas, mi amado hermano, el Señor siempre hablándole al pueblo y el pueblo hacía por un tiempo lo bueno y luego volvía a fallarle al Señor. Pero entonces muchas veces viene y traía castigo. Traía castigo porque ellos no se arrepentían. Y eso sucede en la actualidad, mi amado hermano. Muchas veces hacemos lo malo. Dice, aún sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, mi amado hermano. Pero lo que Él quiere de nosotros es que nosotros nos volvamos a Él con un corazón sincero, con un corazón humilde, reconociendo realmente lo que somos. Y Él entonces nos va a extender esa misericordia. Amén. En Joel capítulo 2, versículo 28, leemos la palabra del Señor y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Ahí es una promesa o una profecía que
que Joel vio. Y esta profecía, mi amado hermano, pues ya se cumplió. Es en el tiempo del libro de los Hechos, donde vino el Espíritu Santo y ahí sí que fue derramado del Espíritu Santo. Y bendito Dios, podemos ver ahí sí que, como dice, nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bendito Dios, tenemos esos dones para la iglesia, mi amado hermano, para edificar a la iglesia. Y gloria a Dios por ello, porque podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Así que aprovecha, si tú no tienes algún don del Espíritu o si tú no has recibido ese derramamiento del Espíritu Santo, pídele al Señor ese derramar del Espíritu en tu vida y anhela esos dones. Tal vez muchos no creen, pero créeme, esto está vigente y es algo que nosotros debemos de desear con todo nuestro corazón. Vamos a avanzar, mi amado hermano. Y en Joel capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Esa palabra, amado hermano, aquí hay algunas palabras que están puestas en otros colores. Dice proclamad. Cuando nosotros vemos la palabra proclamad, dice que es la H7121 y es cara. Eso significa aclamar, anunciar, celebrar, clamar, y tú puedes seguir leyendo ahí, pero yo quiero que te enfoques en lo que son estas. Es predicar, pregonar, presencia, proclamar, profetizar, promulgar y publicar. Entonces, leamos. Profeticen, ya que estamos en compañía de profetas, dice, profetiza esto entre las naciones. Proclamad guerra. Y ahora vamos a ir a la segunda parte que dice, despertad a los valientes. Cuando hablamos de despertad a los valientes, solo a los valientes, es la H1368 y es la palabra Gibor. Eso significa guerrero, esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre, poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra, vigorosos. Amén. Entonces, podemos ver, mi amado hermano, cómo es un tiempo especial donde se está llamando a los gibores, se está llamando a los guerreros, a los fuertes, a los esforzados. Y yo creo que hay un pueblo valiente y un pueblo esforzado, mi amado hermano. La verdad que en estos tiempos es cuando más debemos de buscar a esos gibores, a esos valientes y esforzados, a esos guerreros, a esos que profetizan, a los que predican, mi amado hermano. Yo no sé, yo creo que hay algunos que se han acomodado en este tiempo de cuarentena. Muchos, en lugar de aprovechar ese tiempo, de buscar al Señor, de leer la palabra, de aprender, muchos se han acomodado. Pero hay otros que no. Hay otros que son gibores,
que son giborines, que son un ejército de giborines, mi amado hermano. Pues a ellos se les está llamando para que ellos vayan y profeticen. Si hay alguien que todavía está adormecido, que no quiere salir de ese acomodamiento, quiero decirte que este es el tiempo. Vemos cómo en el libro de Joel, él exhorta a que los valientes, a los esforzados se levanten en este tiempo, mi amado hermano. Realmente estamos viviendo ya los tiempos prácticamente casi que finales antes del arrebatamiento del Señor, mi amado hermano. Y tal vez tú eres uno de esos valientes, pero te has acomodado, o cuando todavía nos congregamos, tú te conformaste con profetizar. Tal vez eras de aquellos que solamente con profetizar en la iglesia te era suficiente. Pero quiero decirte que ya no es solamente ese tiempo, mi amado hermano. Tienes que avanzar, tienes que ser ese esforzado. Eres un varón de guerra y ahora ahí sí que es tiempo que tú lleves esa palabra del Señor. Yo estoy seguro que hay muchas personas que donde tú estás no han recibido a Cristo en su corazón. Pero tú eres ese valiente, tú eres ese esforzado. Y quiero que me acompañes, por favor, a Joel capítulo 3, versículo 13, y dice: meted la hoz, que la mies está madura. Cuando vemos el libro de Joel, mi amado hermano, vemos cómo, si vemos humanamente a alguien, aquí se habla mucho de instrumentos de agricultura. Puede ser que tú digas, son instrumentos sencillos, pero el Señor no está buscando personas que sepan mucho o que tengan una licenciatura o tengan un renombre. No, el Señor está usando personas comunes, las cuales, como leíamos en los versículos anteriores, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Ellos no tenían espadas, ellos tenían sus instrumentos normales. Dice que de los asadones hicieron espadas y de las hoces hicieron lanzas. ¿Qué es lo que tú tienes a mano para usarlo como instrumento para llevar la palabra del Señor y ser un gibor, ser un valiente del Señor? ¿Estás dispuesto tú a ser usado por el Señor? Eso es lo que habla Joel. Habla de una exhortación en estos tiempos a los giborines. A que seas fuerte, a que no te canses, a que sigas adelante. También leíamos en el versículo 13, la mies está madura. Y eso me lleva en mi pensamiento cuando dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Todavía hay mucho por qué hacer. Y para eso fue llamado el profeta Joel, para proclamar, para anunciar los postreros días. Tal vez en la época de él estaban muy lejanos, pero para nosotros ya no, mi amado hermano. Así que debemos de llevar esa palabra. En el nombre poderoso de Jesús yo te exhorto para que tú seas un giborín,
seas alguien que el Señor use. Y como te repito, en Joel podemos ver muchos versículos que van a llenar nuestra vida, que nos van ahí sí que a exhortar a seguir adelante y a que tú exhortes a otros, mi amado hermano. Hay muchos, como leíamos, decía, diga al débil, fuerte soy. Hay muchos débiles, hay muchos que dicen, no, yo ya no puedo, pero si yo le fallé al Señor, yo caí, pero entonces llevemos esa palabra, llevemos que de esa debilidad el Señor puede hacer fuerte, siempre y cuando, como veíamos en unos versículos anteriores, creo que era Joel 2:12, donde si nosotros rasgamos nuestro corazón, Él es grande en misericordia, mi amado hermano. Así que esta fue nuestra lección de hoy. Ha sido una bendición estar en tu hogar y te exhorto a que tú leas Joel. Son 3 capítulos, mi amado hermano, y te vas a deleitar en la palabra del Señor. Te va a llenar y te va a preparar para llevar esa palabra, para que seas un giborín en este tiempo. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque hemos ahí sí que aprendido mucho del profeta Joel, Señor. Y eres tú mismo hablando a nuestra vida. Gracias, Padre Santo, gracias porque nos enseñas, Señor. Y más que tener ese logo, Señor, ese conocimiento, queremos que se haga vida, que se haga rema, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos para que tú nos uses, Señor, y seamos giborines, Señor, proclamando, decretando, declarando, profetizando, Señor, que tu venida está pronta, Padre Santo, y llevemos esa palabra de salvación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Bendice a mis hermanos, Señor, ahí en su casa, Padre Santo. Sígueles hablándole tú, Señor, y que se siga manifestando el poder de tu Espíritu Santo a través de los dones en cada uno de ellos, Señor. Y aquellos que anhelan, Señor, esos dones, Señor, aún por imposición de manos, como dice tu palabra, ellos puedan recibir, Señor. Sabemos que tu palabra se cumple, Padre Santo, y nosotros la creemos. Gracias, Padre bendito, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.